Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Y llegaron a hacer algún ejercicio de estos? Mm, Yo no. Bueno, eso es honestidad. Está bien. Bueno, vamos a hacer algunos más, los terminamos. No. Terminamos acá el ejercicio 1. Y un poco la idea es que los vayan haciendo, me los mandan, yo los corrijo y les devuelvo. ¿No? Igual, digamos, el tipo de ejercicio lo van a hacer en el laboratorio, así que es más que nada una introducción ahí a cómo encararlos. Después triggers y esas cosas van a tener que hacer un montón en el obligatorio. Una pregunta Sí, no relacionada con esto. ¿Sabés si se puede poner en Docker un Oracle? Porque no tengo ganas de instalarme Windows para tener una base de datos. eh, vos O decís, Linux, tipo ponerlo en un contenedor, así no tengo que bajarme. a ver, algo de este estilo, un Oracle Sí, algo así, pero Enterprise. claro, pero no encontré la imagen. La imagen, lo que pasa es, el truco de esto hay un repositorio de Docker que es de Oracle y Ajá. vos tenés que autenticarte con tu usuario de Oracle. A ver, déjame ver si tengo las indicaciones, ya te explico. Eso yo lo tengo en algún lado, en algún lugar de las millones de cosas que tengo acá. Déjame ver, espera, lo tengo anotado en algún lado. Bueno, a ver. Mira que. A ver, este lo tengo. Mira, vamos a hacerlo así. ¿Qué hago? Le pongo. Déjame ver qué. Porque a veces me quedan con las passwords metidas acá adentro. A ver. O sea. A ver. Vamos a ponerlo. Eh, yo iba a hacer unos instructivos, pero la verdad que como no tengo máquinas Windows, hacer instructivo para Windows se me complicaba. Porque las máquinas que tengo son medias viejas.
Bueno, ¿de qué va esto? Esto de la parte de fucking no debería ir ahí. Está bien. Oracle tiene un container de Docker que hay que entrar. O sea, el asunto es, ¿cómo es acá? Docker run, container. Sí, vi que en sí la imagen no es Está, pública como de ella. no, o sea, ellos tienen imágenes públicas, pero en realidad vos lo que tenés que hacer es este comando. ¿Está? Ok. Con tu usuario y password El de portal ese. Oracle, con Ok. el cual te registraste. Primero tenés que ir al container, ¿no? E ir Sí, a buscar el paquete con tu usuario y aceptar las condiciones del paquete que querés descargar, ¿no? claro. ¿Ah? Porque primero tenés que ir a ver el contenedor que ellos tienen preparado y aceptar ese contenedor. Y podés descartarte como yo el Enterprise. Está, ¿Ah? sí, Te cargas la versión dale, Enterprise y digamos, no hay problema. ¿Ah? dale. Después que la aceptás, entonces tenés que hacer el login. Este login tendría que estar acá adelante. ¿Tá? Y después de hacer el login, ¿no? Entonces podés hacer la descarga del contenedor. Y ahí te Bien, va a funcionar, te va a bajar el contenedor. Ese bien. es el truco, ¿no? O sea, vos vas y le haces el comando, ¿no? Sí, Pero después de haber hecho la autenticación y entonces te lo va a bajar. ¿Tá? ok, bien. También para el MySQL y eso todo, igual. Toda la, Sí, sí. ¿tá? Pude hacerlo con SQL Server, pero con esto era más distinto. Lo que pasa es que SQL Server, lo que pasa es que vos tenés Dockers libres Sí, que claro, por están eso. en el repositorio de Docker. Pero si vos querés el MySQL Enterprise, ¿no? O sea, ¿dónde lo tengo yo? Vos querés las versiones esas profesionales, ¿no? El MySQL Enterprise, por ejemplo, tenés que hacer lo mismo, tenés que registrarte en Oracle para poder bajar las versiones Enterprise. ¿Sí? Ok, me sentido. Ah. Sí, O los que se animen en Windows también, esto es muchísimo más fácil, digamos. Después les paso los scripts, por ejemplo, para bajarse la base de datos, para instalar el Mongo es una pasada, ¿no? sí, en Windows instalar Docker es más complicado porque no lo puedes hacer en cualquier versión. Tenés que Sí, tenerla tenés que tener adentro. una versión Pro y bien actualizado. Tiene que ser, Son medio sí, pesados. la Professional. Eh, Sí. sí, porque precisa todas las herramientas estas de virtualización, que eso es lo que tiene. Y el problema es que después en una máquina virtual, a no ser que tengas un procesador de los ultra último que tienen las funcionalidades de virtualización, que puedas hacer una virtualización, o sea, virtualización, una full virtualización adentro de una full virtualización, ¿no? Que solo algunos de estos procesadores top tienen. Entonces tampoco lo puedes hacer adentro de una máquina virtual. Por eso, claro. Está medio restringido eso. Pero Ya con esto, si claro. con esto te anda bárbaro. O sea, Después haces, ¿no? ¿eh? Después haces público el documento ese. No sé Este, si está. ya está, ya Ah, lo puse ahí en el Drive. Hay una carpeta Docker,
Y está este comentario. Bien, ¿Tá? ahí la Digamos, vi. capaz que no está bien en el orden y eso, pero está, fíjate. Y cualquier cosa me mandas un comentario. ¿Sí? Dale, bien, gracias. Ok. Bueno, ¿qué estábamos nosotros? Nosotros estábamos... Ah, por hacer los ejercicios. Y estábamos haciendo el ejercicio 2.5. Quedamos acá en que teníamos que hacer el ejercicio 2.5. El ejercicio 2.5 nos decía... verificar que un interesado no se postule a todas las ofertas en un periodo menor a 2 horas. ¿Tá? Sí, lo tenemos acá, mira. Yo les había dado este mecanismo simplemente para ver cuando eran 2 horas. ¿Tá? Bueno, acá lo que hicimos es un division join, ¿no? Es un division join para controlar los interesados eh, que hicieron postulaciones para todas las ofertas de trabajo que están disponibles, ¿no? O sea, esta consulta es el Division Join, lo que dice, bueno, yo quiero los interesados para los cuales no existe oferta a la que no haya una postulación, ¿no? O sea, quiero los interesados para los cuales no hay una oferta de trabajo que no tenga una postulación. O sea, esos son los interesados que tienen todas las postulaciones a todas las ofertas de trabajo disponibles. Si eso se acuerdan, ¿no? El Division Join y esas cosas, sí. ¿Tá? Lo otro que queríamos era, que decía es que de estas ofertas, ¿no? De estas ofertas, Una cosa ahí. sí. ¿Por qué comparás la cédula de identidad? ¿Por qué comparo la cédula? Sí. Esto es porque, si se acuerdan, la postulación tiene dos claves foráneas. Una es la cédula del interesado y otra es el número de referencia a la oferta de trabajo, ¿no? Sí. O sea, yo estoy buscando todos los interesados para los cuales tienen postulaciones para todas las ofertas de trabajo. Entonces la postulación se conecta con el interesado por cédula y con oferta de trabajo por número de referencia. No sé si... ¿Sí? Sí. ¿Está? Claro, pero bueno, está buscando que para que para esa oferta de trabajo no hayan postulaciones, o sea, independientemente de cualquier cédula. Lo que estoy buscando es que para... ¿No hiciste Division Join en base de datos 1? Eh, con ese nombre no recuerdo, pero probablemente. Va a ver. Cocientes. El cociente, sí, sí. Ah, sí, sí, el doble not. Eso. Un not y el otro not. Está. Hacen así. Ponen latorres.org, ¿no? Barra base de datos 1, ¿sí? Esto lo lleva al drive de base de datos 1. Acá en SQL tienen una presentación sobre SQL, obviamente.
Y en la... cerca de la 100... déjame ver. Acá tienen el division join o cociente. ¿Tá? Aquí hay varios ejemplos. Incluso estos ejemplos pueden ir a un sitio externo online y entonces tienen la consulta con un conjunto de datos y pueden ejecutarla y ver cómo funciona y modificarla y cosas por el estilo. ¿Tá? Por ejemplo, Pérez es el que está conectado a las relaciones S con las condiciones estas, ¿no? O sea, acá además hay otras condiciones puestas. ¿Tá? Entonces, bueno, hay ejemplos, todos los ejemplos de las consultas, todos tienen el ejemplo y lo pueden probar con un juego de datos. ¿Sí? En particular, este artículo que está acá es un artículo sobre la discusión de cómo resolver el cociente de distintas formas. Yo les recomiendo que lo lean y que vean los ejemplos, ¿no? Hay una discusión, incluso cuáles son los problemas que pueden tener, distintos algoritmos, de cómo están implementados, ¿no? Con sus alternativas. Les recomiendo que lo vean, ¿no? Simplemente para tener ahí la información actualizada, ¿no? Estos son, por ejemplo, patrones, ¿no? Porque, digamos, podemos agregar condiciones especiales para el elemento que estamos buscando, condiciones especiales para a lo que se tiene que conectar y condiciones especiales de la conexión, ¿no? O sea, podemos tener, digamos, condiciones que se agregan a cada uno de los elementos de las subconsultas, ¿no? En este caso hay un ejemplo, ¿no? Y pueden probarlo directamente en la base de datos esta online, ¿no? Entonces vean que, por ejemplo, selecciona los R1, tales que tengan un valor entre 7 y 14, por ejemplo, y los S a los que se conectan, que tienen que decir producto, y los vínculos entre ambos solamente se cumplen si tienen un FK2 entre 10 y 15, por ejemplo. ¿Tá? Entonces esto va a hacer ese join y nos va a dar los datos, ¿no? El dato de los R1 que cumplen con todo esto. ¿Tá? Estos son ejemplos de cocientes, de division join, ¿no? Que pueden ver acá con distintos ejemplos. ¿Tá? Además, bueno, otras formas de hacer, por ejemplo, el join externo y cosas por el estilo. Hay ejemplos de distintas formas de hacer con SQL. Así que si precisan hacer un repasito, por ahí está. ¿Tá? Entonces acá estábamos haciendo el cociente de el interesado que hizo postulaciones a todas las ofertas de trabajo. ¿Tá? ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? Bueno. Pero además queremos que todas las ofertas se hayan hecho en un periodo menor a 2 horas. Habíamos dicho que la fecha de postulación es un tipo date. Entonces el date en realidad es de tipo fecha-hora. Por lo tanto, sabemos a qué hora, qué día y a qué hora hizo la postulación, ¿no? Entonces podríamos buscar un máximo
un máximo y un mínimo de la fecha y hora de postulación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos eso? Porque tenemos que... A ver. Postulación. Falta trabajo O1. Donde P1 punto número es igual a O1 número de referencia. Y además las postulaciones son todas del mismo interesado que tenemos allá arriba. ¿No? ¿Y qué más? Ah, y las ofertas de trabajo tienen que estar disponibles. ¿Sí? Esto me va a dar la máxima fecha de postulación para estas condiciones, ¿no? Y además precisamos todo lo mismo, pero la mínima. ¿No? La mínima. Y precisamos hacer máxima menos mínima. Eso. Precisamos hacer la resta. La resta para saber cuánto es la distancia entre la mínima y la máxima. Y tenemos que esto si ponemos que esto es menor
a esto, que esto vean que lo que hice es to date con formato de hora, lo que hice son las 2 de la mañana y las 0 horas. La diferencia de estos dos lo que me da son 2 horas, ¿no? Entonces, si la diferencia entre el máximo y el mínimo de la fecha de postulación me da menos de 2 horas, y además tengo el interesado que se presentó a todas las ofertas de trabajo, a esto tengo que cambiarle, estos son P2, ¿no? P2, O2, fecha, postulación, esto es P1, y esto es P2, ¿no? P2, postulación, oferta de trabajo, P2, oferta 2. Está muy calladito, no hay nadie que proponga algo. A ver, si pueden entrar en el documento y modificarlo ustedes, ¿no? Yuju, ¿hay alguien ahí? Estamos acá. Está. Esta consulta lo que me va a dar es quiénes infringen la regla. ¿Convencidos? No, no me cierra lo último. ¿Cuál es lo último? Tipo el menor a 2 horas. Bueno, a ver, vamos a ponerlo un poco más lindo ahora. ¿Qué hace esta consulta? O sea, esta parte sí, el cociente se entendió qué es lo que hace. Sí, sí. Lo que yo obtengo son los interesados que se postularon a todas las ofertas de trabajo disponibles. ¿Tá? Claro. Esta consulta, ¿qué es lo que me va a dar? Te va a dar La última postulación de esa persona, ¿o no? O sea, la fecha de la última postulación. La fecha de la última postulación. Acuérdense que fecha hora, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y esta qué me va a dar? La primera, digamos. O sea, la más vieja. La más vieja. ¿Tá? Y acá hay un símbolo mágico. Sí, que es para obtener la diferencia de la fecha, o sea, ¿Tá? obtener la diferencia. Esa diferencia lo que me va a dar es una diferencia en tiempo. Me va a dar un, ¿cómo es que le llaman? Un intervalo. ¿Sí? Sí, está bien. Tá. Pero Este otro es, yo tengo las 2 horas y las 0 horas. ¿Tá? Este es mayor y este es menor y hago la resta. Entonces, este otro me va a dar otro intervalo que es de 2 horas. ¿y si hubieran más postulaciones? Que Todas las postulaciones van a estar ahí adentro, entre medio de la máxima y de la mínima. Para este interesado, vean que todo lo estoy restringiendo al interesado, ¿no? Al interesado en particular que estoy evaluando en cada momento de esta consulta. ah, ahí va. O sea, esta consulta, ¿qué es lo que me va a dar? O sea, todo esto. La consulta entera. La consulta entera. ¿Qué es lo que me No, va a no, devolver?
te va a hablar las personas que se hayan postulado a todas en un tiempo menor a 2 horas. Efectivamente. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Sí. ¿Ah, quedó claro? Y el division join, Sí. cuando vos decís not exist, ya vincula la oferta con el interesado, no le tenés que aclarar por qué atributo ni nada. Acá está. A ver, Acá yo estoy vinculando el interesado por la cédula, pero con la ¿no? postulación. Ah, y después está, ahí va, está bien. Bien, bien. ¿Sí? Con el número de referencia. Eso es así. Repasale un poquito las presentaciones acá y probá las consultas, jugá un poco con las consultas para ver eso de los temas del cociente, la implementación del cociente en SQL. Es un poco truculento, ¿no? El tema del cociente en todos los casos. Fíjate también el artículo, pegale una leidita, aunque sea en diagonal, al artículo para ver un poco las alternativas que hay. ¿Tá? Que cada una de ellas tiene distintas cosas y a veces te obliga a hacer algunas correcciones en función de cómo lo hagas, ¿no? Porque podés, por ejemplo, hay unos que cuentan, a ver, cuento todos los que me tengo que conectar y después me aseguro que las cuentas de los vínculos también, yo qué sé, que sean iguales o que sean distintos o cosas por el estilo, ¿no? En distintos casos. Entonces, hay distintas formas de hacerlo el cociente, ¿no? Lo que tiene que el not exist, not exist, después que lo entendés es fácil, ¿no? O sea, lo que te tiene que quedar claro qué es lo que estás conectando con qué, ¿no? Entonces, acá lo que estamos haciendo es el division join para obtener los interesados que están conectados a todas las ofertas de trabajo. O sea, ya sabemos que las cédulas que vamos a manejar acá son de los interesados que están conectados a todas las ofertas de trabajo a través de alguna postulación, ¿no? Y para cada uno de ellos, lo que hacemos es calculamos la máxima fecha de postulación y la mínima fecha de postulación. Y hacemos la resta. Si esa resta nos da un periodo menor a las 2 horas, entonces lo que sucede es que estos que no van a aparecer acá son un interesado que se postuló a todas las ofertas en un periodo menor a 2 horas, ¿no? Si fuéramos a hacer un assertion, que lamentablemente los assertion no existen, son como los unicornios, ¿no? Los assertion haríamos create assertion mal puesto con los teclados. Y acá y ese sería nuestro assertion mágico que controlaría que en nuestra base de datos nunca nadie se presente a todo en menos de 2 horas, ¿sí? Pero bueno, los assertion, digamos, conceptualmente nos sirven para esto, para hacer un ejercicio donde podemos ver todos los controles que tenemos que hacer en un solo instante, ¿no? Entonces ahora tenemos que hacer un trigger. O sea, tenemos que agarrar y pensar esto mismo
con un trigger. Que no quiere decir que sea más fácil, ¿no? Aparte, de alguna forma tenemos que dividir todo esto. Y el problema que tenemos es que tenemos que controlar en la inserción de la postulación. Una forma más fácil podría ser la siguiente. Yo podría hacer un procedimiento en el cual, o sea, ya habíamos dicho que la postulación inicial la podíamos poner en un procedimiento porque cuando teníamos un interesado que se inscribe, además tenía que hacer una postulación al mismo tiempo. Y en ese momento habíamos hablado de usar un procedimiento que encapsule las dos inserciones al mismo tiempo, ¿no? O sea, obliga al usuario a que no se puede postular directamente, sino que tiene que hacerlo a través de esa interfase que se asegura de insertar al interesado y también la postulación al mismo tiempo, ¿no? Para que poder hacer cumplir la restricción esa. Podríamos hacer algo parecido acá, por ejemplo, que el procedimiento haga la inserción de la postulación, la haga efectivamente, y con posterioridad a la postulación verifique, ponga un save point, por ejemplo, un save point antes, ¿no? Inserte la postulación y entonces haga esta consulta para verificar a ver si el usuario con esa postulación cumple con esto, ¿tá? Y si la cumple, entonces genera una excepción, ¿tá? Es una posibilidad, ¿no? Pero entonces no dejamos que el usuario inserte directamente la postulación, sino que tiene que hacerlo a través de una interfase para nosotros controlarlo. ¿Me siguen? Sería una cosa así como... no sé. Ahí recibiría los parámetros de la consulta. Digamos, los temas de los detalles del procedure lo van a ver en el laboratorio, ¿no? Y entonces haría algo así como... procedure, esto sería... Ingreso a postulación. Y entonces, acá a continuación, lo que haríamos es... insert, ¿cómo era? Cacho. Este no. Datos. No, se me perdió. Bueno, tenemos insert into postulación. No es esto. Voy a sacar este acá.
Y acá sería, estos parámetros de la consulta en realidad son eso, ¿no? Serían los parámetros para meter en la postulación. Perdón. En tu postulación, bueno, los atributos de postulación, values, estos valores, ¿no? O sea, ahí hacemos el insert, ¿no? De la consulta. Y entonces después haríamos if. Y acá pondríamos if. Pondríamos esto, pondríamos el exist y toda esta consulta. No la vamos a copiar, ¿no? If. Y además haríamos un raise application error al estilo de estos. Y le podemos dar un mensaje de estos al usuario. ¿Dónde teníamos un mensaje por ahí copiado? Ah, sí tengo uno por acá. Output. Uno de estos. Una cosa así. ¿Me siguen más o menos? ¿No? Está bien, ¿no? No, este me equivoqué. Yo acá no es este. Es este. Acá. ¿Me siguen la lógica de lo que podríamos hacer? Sí. ¿Tá? O sea, en este caso, no estoy siguiendo toda la semántica de la postulación. Eso lo van a ver los detalles, los parámetros, cómo pasan esas cosas, las van a ver en el laboratorio. ¿Tá? Pero la idea es que hacemos un procedure, o sea, no permitimos que el usuario pueda hacer un insert directamente, sino que le hacemos un procedure que tiene que usar. Que en realidad ese procedure ingresa a postulación y le pone todos los parámetros que precisa el insert, ¿no? Agarramos todos estos parámetros y se los metemos en los valores de el insert. O sea, hacemos el insert vean que hicimos un save point
antes, ¿no? Y después de que se insertó, lo que hacemos es verificamos a ver si infringe la norma. Si infringe la norma, entonces hacemos un rollback, deshacemos esta inserción, ¿no? Y generamos una excepción para avisarle al procedimiento superior o a lo que sea que haya invocado el ingreso, mirá que esto no va, ¿no? Y también, por ejemplo, damos, este sería un DBMS, es una salida estándar, ¿no? Por ejemplo, para redirigirla a un log o para, si fuera en la consola, para darle un mensaje al usuario, mirá que falló o alguna cosa por el estilo. ¿No? A ver, si no... una cosa que yo puedo hacer es modificar ¿qué pasa? La consulta esta, por ejemplo, hace la consulta para todos los interesados, ¿no? Vean que esto lo hace para todos los interesados. Para optimizar esto, lo que podemos hacer es agregar esto acá, ¿no? O sea, esa primera parte de la consulta, la consulta arriba, vamos a poner esto acá, control V. Y lo primero que hacemos es que i.ci sea igual a new.ci de la postulación nueva que acabamos. Ah, no, pero eso sí, eso sí es, hacemos un trigger. Acá no lo tenemos porque estamos haciendo vamos a hacer un trigger. Vamos a hacer un trigger. Esto, o sea que este no lo podemos hacer así. Esta es la consulta. Vamos a hacer un trigger, a ver cómo sería un trigger. Estas cosas hay que pensarlas también. ¿Vos se le ocurre cómo hacer un trigger con esto? A ver. Sí, porque el trigger igual lo tenemos que hacer. Si vamos a hacer un trigger, tenemos que hacerlo con un after insert y tendríamos que hacer un rollback, ¿no? Y no tiene mucha solución. Porque tendríamos que hacerlo con un... Pero ¿por qué es que no puedes hacer eso de la cédula que ibas a hacer? ¿No le puedo poner la cédula del que está entrando? Acá no, porque la inserción la estamos haciendo acá. Porque esto no es un trigger lo que estamos haciendo acá. Acá lo que estamos haciendo es un procedure, ¿no? Lo que estamos haciendo es que el usuario no pueda hacer un insert directamente. Tiene que llamar al procedure para que se haga el insert y controlar la restricción, ¿no? Claro, pero en el if exist de abajo donde iría la consulta, no puedo cambiar mi consulta y que en vez de buscar por todas las cédulas, solamente busque por esa nueva. Bueno, sí, no, tenés razón, sí, podríamos ponerle, sí, tenés razón, podríamos ponerle, o sea, todo esto, ¿no? Tenés razón, sí, yo le puedo poner eso. Le podemos poner acá, y en el where diga que i.ci igual ¿no? O sea, y el resto de la consulta. Y este CI tiene que ser el CI que viene acá, ¿no? La cédula de identidad que viene ahí en los parámetros de la consulta. Sí, con eso lo hacemos.
con el trigger el problema es, si nosotros hacemos el trigger, una opción sería que dejamos que ingrese el insert y después hacemos una consulta de este estilo. Pero si hacemos un rollback, como vamos a estar adentro de un proceso, no sabemos ese rollback qué va a ser. Aparte, la inserción se hizo afuera. No podemos usar un save point como en este caso, porque el save point tendría que ser un save point que se haga antes de hacer el ingreso. La otra opción sería verificar que se hacen, por ejemplo, que el cociente, ¿no? El division join, en realidad no chequee todos, sino que chequee todos menos uno. Y que cuando es todos menos uno y estamos haciendo la inserción, antes de hacer la inserción, verificamos, ¿no? O sea, hacemos un trigger y cuando antes de que haga la inserción de la postulación, verificamos si son todas menos uno y tal, nos queda más complicado, ¿no? Pero se podría hacer, ¿no? O sea, capaz que convenga hacer el cociente diferente. O sea, en vez de hacer esto es contar la cantidad de postulaciones que hay entre oferta de trabajo e interesado, ¿no? Y que coincida con oferta de trabajo menos uno, ¿sí? Y cuando vamos a hacer la inserción, fijarnos si esa inserción es la que completa a la lista. Y si completa la lista, decir, bueno, no, hacemos una excepción y no los dejamos ingresar. ¿Me entienden el problema de hacerlo? Porque la otra es esto, ¿no? Lo que nosotros decíamos es hacemos... esto como haríamos... chao, mi amorcito. Esto... after insert. Este sería solo para insertar. Después habría que hacer otro para update o postulación. For each row. Sí, for each row. Sí, se podría hacer for each row. Y entonces, acá, ¿qué hacíamos? If you not in todo esto, ¿no?
Acá lo que estoy diciendo es si la... Yo llego a hacer el insert, o sea, dejo hacer el insert, ¿no? Y después verifico si se cumple, ¿no? O más fácil, podemos hacerlo if... así. Esto va a ser más eficiente. ¿No? Y esto un 1 acá. O sea, lo que estamos viendo es para el interesado que estamos insertando en la postulación, vemos si infringe la norma en la postulación, después que la ingresó, ¿no? Y acá le pondríamos una cosa así. Pero el problema que tenemos es que acá el rollback no lo podemos hacer con un save point, porque lo que sea ocurrió afuera de nuestro proceso. Podemos hacer un rollback, pero acá no sabemos. ¿Se entiende? Pero ¿está bien hacerlo así eso? O sea, No, la verdad al que no está mal. saber... Está mal porque el riesgo que yo tengo es, quizás estoy deshaciendo más. Por ejemplo, yo tengo afuera un procedimiento que no hizo commit. No hizo un commit porque está haciendo un montón de operaciones, ¿no? Pero que bajo algunas circunstancias ciertos errores los va a perdonar, porque los va a atrapar y va a tomar la decisión, bueno, si pasó esto, si tuve este error, entonces voy y hago otra cosa, ¿no? Yo qué sé. No sabes cuál es la lógica del procedimiento que está afuera, ¿no? Entonces vos ahí le haces un rollback y le estás deshaciendo un montón, le estás deshaciendo todo, ¿no? A la transacción, que después va a continuar, y entonces quizás termine haciendo cosas incompletas, ¿no? Como le estamos haciendo un raise application error, ¿no? Él va a atrapar el raise application error arriba. Y si somos prolijos, sabemos que este error me cancela todo y que yo tengo que hacer el rollback de todo y terminar el procedimiento. O sea, si el programador, si es algo que arreglamos con el otro programador, lo podemos hacer. La otra opción es decir, bueno, esto no, esto va con comentarios como si fuera, ¿no? Esto es, no se hace el rollback, solamente se hace el raise application error, ¿está? Y es decisión de la aplicación que generó el insert decidir qué hace, ¿sí? ¿Está? Pero es un tema de cómo diseñamos la interfase de la aplicación. O sea, acá lo que hacemos es, le generamos un raise application error, le decimos, no, mira, tu inserción generó una condición que no se debe cumplir, decidí qué haces, hace tú el rollback, ¿no? No lo hacemos nosotros, pero lo que hacemos es, lo delegamos a quien vaya a atrapar la excepción. ¿Me explico? Más o menos. Esto está
estaría más prolijo. Asumimos que quien haga la operación va a atrapar la excepción, al estilo como esto que vimos acá. A ver. Esto lo vimos acá. Cuando vimos un ejemplo de código, en algún lado por acá, estábamos viendo los commits y esas cosas. Vamos a ver esto. Acá. O sea, esto sería algo así, ¿no? El procedimiento que va a llamar la inserción de la ¿cómo es? Propuesta no, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama? La postulación, ¿no? Supongamos que este fuera el código del procedimiento, ¿no? Y acá hace la inserción de la postulación. Entonces va a atrapar la excepción en el caso de que esa inserción genere una excepción, ¿no? En este caso es un valor duplicado en el índice, ¿no? Hay un índice, una clave primaria, que no permite que haya dos. Pero podríamos atrapar la excepción del ejemplo este, ¿tá? Agarramos el 20.008, ¿no? Y cuando vemos, mirá, excepción 20.008, eso quiere decir que es la inserción esta infringe la norma de que no se puede presentar a todo en menos de 2 horas. ¿tá? Y lo atrapamos allá arriba. Y nosotros no hacemos el rollback, sino que este otro hace, por ejemplo, acá tiene un save point, ¿no? Y entonces hace el rollback hasta ese save point. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? ¿Cómo lo pensamos? Sí. ¿Sí? ¿Les queda claro a todos? Acordate, Enrique, cuando quieras. Buenas, ¿todo bien? Bueno, está. Bueno, está. Con esto nosotros más o menos hicimos el primer ejercicio de los prácticos, ¿no? A ver dónde estábamos, ¿no? Acá. Hicimos algunos ejemplos. Nos queda hacer el 2.6, que el 2.6 ya ni me acuerdo de qué iba. El 2.6 iba de: no se deben aceptar postulaciones a las cuales el postulante no cumpla con todos los requisitos excluyentes. Esta también es bastante truculenta, ¿no? La idea es que ustedes hagan de estos ejercicios, ¿no? Y me los mandan y yo se los devuelvo. Si quieren los podemos poner en el grupo de WhatsApp y los discutimos. ¿tá? Pero ahora quedan ustedes de hacer estos razonamientos, pensar las consultas que me hayan las excepciones, cómo a partir de eso diseñar triggers o lo que sea para controlarlo, asegurarnos que después el procedimiento que está afuera pueda capturar eso y tomar la decisión de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Que no haga un rollback innecesario de cosas que pueden destruir cosas que se hicieron en otros lados. Todo ese tipo de cosas que en ambiente de programación normal no los tienen que pensar, ¿no? O sea, esto precisa pensar que estamos trabajando en base de datos y que hay transacciones y ciertas cosas, estructuras de operaciones que tienen que quedar todas juntas. Y lo próximo que vamos a tomar, entonces la clase que viene, empezamos con seguridad. ¿tá? Y los dejo con Gabriel. O sea, todos estos temas de
de hacer los procedures y todas esas cosas las van a ver con Gabriel con mucho más detalle. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Enrique? Todo bien, bárbaro. Bueno, si quieren, tómense 5 minutos, porque no hicieron pausa, supongo, y volvemos al cuarto, ¿les parece? Dale. Dale. Impecable.
Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha, se Sí. escucha. Bueno, la idea de hoy es ver el laboratorio 2, sería, así que vayan abriéndolo. Desde el ejercicio 2 en adelante. Eh, Como verán, o como vamos a ver, las cosas que nosotros damos, en realidad, muchas Enrique ya las vio, digo, las vio en el teórico. Nosotros las vamos a ver un poco más en profundidad y más tranquilos, es un poco la idea. Enrique les dio quizás una introducción de cómo se hace un trigger, les mostró, hicieron algunos. Bueno, conmigo van a hacerlos más tranquilos, a eso me refiero. ¿Tá? Recién ahora estaríamos arrancando con el tema de ese laboratorio que tiene poquitos temas, o sea, desde el punto de vista de lo que se trata, que ustedes sepan. O sea, la idea de hoy es que ustedes sepan poner un tipo de dato, ¿tá? Que ya lo deberían de saber, pero por las dudas, por si no lo saben, de hecho no tienen por qué saberlo. Vamos a suponer que ustedes nunca trabajaron en ninguna empresa con base de datos, solamente saben base de datos 1, entonces no tienen por qué saber hacer un create table. La verdad, no tienen por qué. ¿Tá? Entonces, bueno, eso es un poquito los tipos de datos que van a ser number, char y date. Eso es lo primero. Quiero que hagan alguna restricción de clave primaria, de no nula, de única y con algún check. Poquito, sí, poco dentro de todo, pero sirve. Después vamos a tratar de que hoy vean también cómo hacer un alter table y qué significa ponerle nombre no a una constraint, ¿tá? Y cómo ver los nombres de constraint. Eso quizás para muchos sea un poco novedad, porque nos va un poco ayudando más a entender un poco cómo funciona Oracle. Después quiero que vean cómo hacer una foreign key con una referencia compuesta, ¿tá? Que está creo en uno de los ejercicios más adelante, y, y hacer un insert. Eso es básicamente los objetivos que tenemos para hoy. ¿Tá? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí. ¿Tá? Entonces, bueno, en el ejercicio del laboratorio 2, ¿tá? En el ejercicio 2, el 1 es hacer el MER, les dicen que hagan el modelo entidad-relación. ¿Tá? Entonces, bueno, si ustedes hacen oferente, ya ahí van a poder hacer un tipo de datos number, date o varchar. ¿Tá? Y si hacen creo que la otra tabla que tiene una clave compuesta es el ejercicio que te plantea que hay un error, el 3.3. En ese ejercicio, en realidad uno de los errores que hay es que debería referenciar una compuesta, entonces yo quiero que referencien a una compuesta. ¿Tá? Entonces digo, tómense unos minutitos para empezar a hacer por lo menos oferente, la tabla oferente, ustedes a mano y nada, y lo seguimos viendo. ¿Tá? O sea, vayan haciéndolo. ¿Tá? Y seguimos viendo estas cosas. Y después que la hagan, vemos un poquito cómo es el tema de las restricciones y cómo se agrega. ¿Tá? ¿Ok? O sea, hacemos el PDF de lo que hice. Si hay un PDF, hagan el ejercicio 2 Dale. del laboratorio 2. Por lo menos arranquenlo para hacer lo más básico que crear una tabla. Así damos por cerrado que ya han creado una tabla. Tabla oferente. Les doy 5 minutitos. Obviamente que cuando les digo que la creen, no miren el DDL, ¿no?
hay un archivo con el DDL que es la solución. Es lo que no quiero que hagan. Bueno, bien, ¿crearon la primera tabla? ¿Ya? Sí. Bueno, vamos a hacer la media mano. Tenemos el root, que es un number de 12. ¿Tá? Esto no es necesario. Sabemos que es clave primaria. Razón social.
podría ser clave alterna. ¿Tá? Si es clave alterna, debemos de poner un not null y unique. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí tenemos ya dos tipos de restricciones, ¿tá? Para de clave y la que nos están diciendo cómo van a ser los dominios, ¿no? No nulos y únicos. Y una pregunta. Sí, En la primary key, ¿no deberías poner el not null también? no tiene por ¿No? qué. Está. Ya se entiende que cuando es primary key ya es no nula. ¿Tá? Eso es interesante. ¿Tá? El nombre. Bien. Si decimos que es clave alterna, entonces vamos a ponernos null y unique, pero para este caso vamos a olvidarnos. Para así lo agregamos después y vemos cómo hacer un alter table. ¿Tá? La dirección, que va a ser un varchar 100, también. Y la fecha de ingreso, que va a ser un date. ¿Tá? Hasta ahí manejamos distintos tipos de datos. ¿Tá? Fíjense que el último no lleva coma y esto debería caminar. Fecha de ingreso, dates. ¿Qué me faltó? A ver. Date. El tipo de razón social. Ah, acá. Tienes razón. No me daba cuenta. Bueno, ahí quedó la tabla. Entonces, nosotros estamos agregando restricciones. O sea, estamos agregando restricciones de clave, de no nula, de única. ¿Tá? Inclusive restricciones con los dominios. ¿Tá? Cada que nosotros agregamos una restricción, Oracle, si no le ponemos nombre, básicamente se lo inventa. ¿Tá? Nosotros si quisiéramos, se inventa el nombre de la restricción. ¿Qué quiero decir con eso? Si quisiéramos agregar, por ejemplo, una restricción de única sobre el nombre que no tiene, haríamos lo siguiente. Alter table, diferente, add constraint, ¿tá? Ahí agrego una restricción y le voy a poner nombre. ¿Tá? Va a ser, ¿cómo se llama? La tabla que quiero, la columna nombre. Entonces, nombre única. ¿Tá? Esa es la restricción que voy a enchufar. ¿Tá? Y va a ser una restricción de tipo unique. ¿Sobre qué atributo? Sobre nombre. ¿Tá? Esto agrega una restricción que yo me olvidé de poner ahí. Alter table será así, diferente a constraint unique sobre column nombre. Alter table, a ver, ¿qué me faltó? Diferente. Constraint unique. No, esto no cambia. Qué raro. ¿No es nombre? Ah, esto, mirá. Se dan cuenta, ¿no? Este tipo de errores, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, es buenísimo. Si te equivocas en algo muy chiquitito, tenés que mirarla con lupa. Bueno, y ahí se agrega la restricción de nombre única, ¿tá? Sobre el atributo nombre. ¿Qué quiere decir que es una restricción de nombre única? Yo después me voy a referir a esta restricción llamándole nombre única. ¿Tá? Nosotros podemos ver, si hacemos lo siguiente,
Si nos fijamos, acá estamos consultando una tabla de la estructura de Oracle. Estas son las tablas famosas que nosotros vemos cuando nos logueamos como administrador, que son las tablas donde está la configuración de la propia tabla. Si se fijan, las restricciones, como por ejemplo razón social, él mismo le puso un nombre. Al root también él mismo le puso un nombre. Pero sin embargo, esta es la restricción que nosotros creamos. Nosotros la bautizamos como nombre única. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Tá? ¿Dudas de esto? ¿De cómo funciona el tema de restricciones? ¿De cómo nosotros podemos ir agregando restricciones con nombres, etcétera? Y acá podríamos agarrar, obviamente no le podemos poner el mismo nombre a la restricción, vamos a poner nombre única 2. Ponemos un check, nombre is not double. Y tenemos acá nombre única 2. ¿Está? Entonces nosotros ahora, si queremos hacer un insert que no le guste esto, en realidad me va a decir posiblemente no que es esta la restricción que falla, sino que es esta. Vamos a probar eso un segundito. Voy a cargar el DML que anda en la vuelta. No, yo tengo esto de acá. ¿Está? Para insertar en oferente algunos valores. Y voy a poner uno más, donde le voy a poner la dirección 5, oferente 5, pero sin embargo el nombre es 4. Y nosotros habíamos dicho que eso, vamos a hacer este run, ahí insertó las primeras, y acá me debería dar un error. Sin embargo me da la 383999, que es una de las que él bautizó. Por este de acá, que él bautizó. Entonces ahora me debería dar un error de nombre única. Eso es interesante. Me pateó la restricción que yo bauticé. ¿Bien? ¿Se entendió de qué va esto? Bien. Sí, sí. Está. Bueno, entonces con esto vimos algunas restricciones básicas, clave primaria, de no nula única, los dominios de los DEI, los varchar, los number. Por lo menos creamos una tabla con eso. Vimos cómo hacer una inserción y vimos cómo modificar un alter table. De acá viene el problema de por qué nosotros en el obligatorio no queremos que ustedes, ¿cómo se llama? Que ustedes hagan un dump de la base. Pues si hacen un dump de la base, en realidad te parte las restricciones con alter tables. Por ejemplo, déjenme que les muestro. Vamos a ver una tabla acá. ¿Se ve esta pantalla? ¿Sí? Creo que sí. ¿O se sigue viendo el Oracle? Sí, sí, se ve. Está. Bien, entonces agarramos una tabla cualquiera. Asiento. ¿Está? Entonces, tenemos esta tabla que tiene datos del asiento. ¿Está? Entonces nosotros agarramos esta tabla y hacemos un export de la tabla. En el que le vamos a exportar todos los datos, ¿tá? Y los create table. Entonces acá hay un export clásico. Nos tira variables del sistema que quizás no nos interesan, posiblemente. Acá nos tira la tabla y si se fijan no tiene clave primaria. ¿Tá? Bueno, acá metió los insert. Pero acá nos damos cuenta que tiene los alter table con los medio unit y todo lo demás.
con el autoincrementa acá y acá con la clave primaria. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, automáticamente te parte todo este tipo de cosas. Por eso es que en el obligatorio ustedes, si hacen un dump, pierden puntos por prioridad, porque en realidad la idea es poner todas estas cosas acá y que quede bien fácil de leer el create table. ¿Se entiende? ¿Está? Bueno, sigamos entonces. ¿Qué más dijimos que queríamos ver hoy? Además del Airtel Table. Vean cómo hacer una clave compuesta. Entonces continúen con el script, ¿tá? Hasta llegar a la tabla, ya les digo. Requisito oferta. O sea, ahora creen oferta de trabajo y después requisito oferta. Y ahí hagan un check que lo hemos hecho, ¿tá? Y hagan básicamente una referencia compuesta. ¿Está? Os dejo unos 10 minutitos y después lo hacemos nosotros.
Bien, ¿cómo van con eso? ¿Están por ahí todavía? Ya veo que Sí, sí, estamos. bueno, hay alguien. Sí, yo sé que es medio complicado esto. Pasa que la idea es que sea tipo taller, que vayan trabajando con eso. Así que tengo que darles un poquito de tiempito, porque si no, no tienen cómo hacerlo. Y en algún momento tienen que enfrentarse y hacerlo. Así que bueno. Bien, entonces sigamos. Tenemos la tabla oferta de trabajo. Oferta de trabajo. Que tiene número de referencia. Oferente. Number 12. Y bueno, acá esto va a referenciar, que acá es interesante, a oferente. Cuando lo pongo así es porque se llama exactamente igual el root oferente que la tabla oferente, pero no hay ninguno que se llame exactamente igual, ¿no? No. Entonces debería indicarle, como no se llama igual, debería indicarle la tabla que yo quiero referenciar, que sería root. ¿Está? ¿Me explico? Si no te puede llegar a dar problemas. Referente, reference. ¿Está? Acá inclusive podríamos ver si queremos que esto sea nulo o no. Entonces, podríamos ponerle acá el no null. ¿Está? Pero bueno, debemos de indicarle la tabla a la cual pertenece. ¿Sí? No tenés que ponerle foreign key. No, el foreign key es el reference. O sea, poniéndole el reference le estás diciendo que es una referencia a la otra tabla. ¿Está? Después tenemos el puesto, que es un varchar 30, ¿está? Disponible desde que es un date, cantidad de vacantes, que es un number por lo que veo ahí 3, y acá viene un check de vacantes mayor que 0. Bueno, cuando usamos los check, lo primero que tenemos que saber es que la condición tiene que hacer referencia a atributos de la misma tabla. O sea, yo no puedo acá, o sea, hacer referencia a algún atributo que no sea cantidad de vacantes. Yo no puedo acá ponerle, por ejemplo, dirección, o, bueno, dirección justo no, pero ponerle root, que es un atributo de oferente. Vamos a ver el error que nos da. ¿Está? Disponible. Acá defino por extensión el dominio posible. ¿Está? Cierro. Y ahí terminaría la tabla. Entonces esto me debería dar error. Esperemos que uno solo, que es el de el root. Además me digo que me falta un paréntesis. Disponible, check. No le gustó esto de acá. No, hay un puntito ahí que me quedó mal. Está.
lo dice claramente. ¿Tá? La restricción no puede referenciar una columna de otro lado. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a decir que, bueno, que es cantidad de vacantes la que debe ser mayor que 0. ¿Tá? Y ahí la crea sin problemas. Bueno, entonces queda claro cómo usar un check simple y la restricción de que los atributos tienen que ser propios de la misma tabla. ¿Tá? Nos faltaría para liquidar lo que tenemos que ver hoy, o por lo menos mirar, cómo hacer una clave compuesta. ¿Tá? Una clave foránea compuesta sería requisito oferta. Y vamos a tener el número de referencia. No importa, el número de referencia. Y este caso, reference, oferta de trabajo. Acá no es necesario especificarlo el atributo. ¿Por qué? Porque ya se llama igual. Entonces, él ya sabe, como tiene el mismo nombre, hace referencia a ese dato y nada más que ese dato. ¿Tá? Número requisito. Es importante que esto de acá, que vamos a ver que posiblemente nos dé error, tenga el mismo tipo de dato. ¿Tá? Esto nos pueda embromar. Ya veremos, vamos a dejarlo así a prepo. Número requisito. Que no tiene nada particular. Excluyente. Voy a switchar uno. Check. Noten que siempre la condición va entre paréntesis. No es que lo ponga de ordenado. Sino me da error. Parchar 100, not null. Y acá tenemos que la primary key, número de referencia, número requisito. Bien. Entonces veamos a ver si nos deja referenciar a un dominio más chico. Número re, me faltó una Q, ¿no? Número re. Ahí está. Me dejó. Quizás no me dejaba. Vamos a hacer la prueba de hacer lo siguiente. Oferta 2. ¿Tá? Y vamos a ponerle dominio menor. También me dejó. ¿Tá? Pero bueno, podría llegar a darme error. Pensé que me iba a dar error. ¿Tá? Entonces ahí tenemos cómo hacer una clave compuesta. ¿Tá? A esto inclusive le podríamos, como es una clave, es una restricción, le podríamos poner un nombre. No era así esto. Me faltó acá la S. ¿Tá? Ahí le estoy poniendo la clave, poniéndole un pequeño nombre. ¿Tá? Bueno, ¿se entiende el tema de cómo yo a las restricciones les pongo nombre, las nombro, etcétera, etcétera? Bien. Hicimos una clave compuesta. Y acá inclusive, si fuese una clave compuesta referenciada, le
podríamos poner reference, el nombre de la tabla y la composición. Tabla X y acá número de referencia. Número requisito. Pero eso no es el caso, pero se podría hacerse en caso que quisiéramos hacerlo compuesta la referencia. ¿Duda de esto? No. Bueno, veamos si nos falta algo interesante del práctico este. Bueno, un segundito. El ejercicio 2 era hacer todo el DDL, que lo tienen ahí en el archivo DDL por si quieren chequearlo. ¿Tá? ¿Por qué el atributo root número 12? Y bueno, por los 12 números. ¿Qué problema podríamos ocasionar? Y bueno, que me diera error si quiero dar mayor cantidad de dominio. Indique para cada relación la clave primaria. Bueno, esto es bien sencillo. ¿Tá? Identifique el texto de la letra planteada los siguientes distintos elementos que aprendan. ¿Qué pide? Identifique. Bueno, identificar por qué yo pongo que el root es de este tamaño, por qué la razón social y todo lo demás. Eso, ficharlo con la letra también es un ejercicio sencillo. Complete la siguiente sentencia para que esté contemplada todas las restricciones. Acá podrían chequear qué es lo que está faltando, ¿no? Pero posiblemente le falte alguna restricción por ahí. Este era lo mismo del error, que había una referencia acá en requisito oferta que era una clave compuesta. Realice todas las sentencias de creación de la tabla de la relación interesada. O sea, hacer todo el script. Bien. Pero bueno, básicamente lo que escondía esto que era interesante era los tipos de datos bien sencillos. Los alter tables, las primarias, las únicas, la no nula, el check y la clave compuesta. ¿Tá? Eso sería el práctico el laboratorio ¿Tá? En la clase que viene seguiremos con el laboratorio de bloques posiblemente y procedimientos. ¿Dudas o algo que quieran comentar de esto? Es bien sencillo. ¿No? Bueno, si no tienen más dudas ni nada para comentar, vamos cerrando acá. ¿Ok? ¿Sí? Hasta luego. Perfecto, chao. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos.